agencia Royal Bureau. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Es un gusto saludarles. Acá de nuevo les saluda Guillermo Iturriaga, abogado y notario, director de Royal Bureau. Y en el día de hoy, pues también conferencista de este tema que hemos estado trabajando durante bastantes años. Les agradeceré que por medio del chat nos confirmen nuestra transmisión, que se escuche y se vea bien la misma, por favor. Esa retroalimentación son importantes. Aquí tenemos ya a Daniel Martín, bienvenido. Tabita López, bienvenida. Emilia, perfecto. Emilia, bienvenida también. Bueno, vamos a iniciar con la segunda parte. Nos quedamos un poquito cortos de tiempo para la semana anterior o hace 15 días. Y bueno, pues es un tema bastante interesante. Creo que hay mucho desconocimiento en relación con las entidades no lucrativas y la ejecución de proyectos, de convenios. Y bueno, esto ya viene siendo pues como que el diario legal, ¿verdad? De tantos años de estar viendo estos temas, y obviamente ustedes pues pueden ir con este tipo de explicaciones, ir previniendo estos errores, ¿verdad? Muchas veces es por la falta de asesoría legal que conozca del tema, y muchas veces son por estructuras de las propias entidades. Creo que uno de los grandes problemas que tiene la ejecución de los proyectos a nivel operativo es la estructura que tienen las entidades. Normalmente ya se empiezan a segmentar responsabilidades administrativas, responsabilidades de compras, comités de adjudicaciones. Entonces empiezan a existir una serie de separaciones administrativas que lo único que provocan es que se pierda el objetivo legal, ¿verdad? Creo que eso es uno de los grandes errores, que la asesoría legal no está, digamos, no participa conscientemente, no participa, digamos, permanentemente en los procesos, sino que solo se le manda ya un convenio, un documento ya medio hecho, y realmente es poco lo que un asesor puede hacer, porque aunque haya pasado por todos los pasos, viene con una serie de errores e inconvenientes que nadie ha detectado y que después el asesor legal pues tiene que estar revisando. O muchas veces se le pasa al asesor legal porque no conoce. El segundo tema que yo considero que es uno de los errores mayores, obviamente eso solo es una opinión general inicial, es el hecho que las entidades, digamos, no sepan o no puedan, pues espero que sí, que sea, no, es un tema no de ignorancia, por decirlo así, por incompetencia, sino que es un tema simplemente por la prioridad de las cosas. No tienen claro cómo funciona o cómo va a funcionar un proyecto. Normalmente la gente que genera programas, ellos saben exactamente cómo se va a generar un programa, cómo se va a ejecutar un convenio, cómo se va a desarrollar las actividades y la operatividad, pero no le dicen, pero solo ellos lo saben. Entonces, prácticamente todo el mundo que está alrededor de estos analistas anda de adivino para ver qué es lo que quieren hacer. Entonces, creo que hay mucha negligencia y muchos errores en esos procesos que afectan, obviamente, al final de cuentas, la fortaleza legal de los proyectos, ¿verdad? Vamos a iniciar el resumen. Gracias a todos que están acá confirmándonos la señal. Vamos a empezar. Ese es mi correo electrónico, acá del bufete Central Law, donde estamos en zona 13. Y el correo de Royal Bureau, que son publicaciones @royalbureau.com.gt. Ahí también nos pueden escribir. Esta presentación la vamos a estar entregando a las personas. Ya les vamos a indicar al final, para que no se nos estén yendo. Al final les vamos a indicar cómo trasladarles la presentación para que ustedes la puedan tener, ¿verdad? Vamos a la primera parte con el licenciado Maynor García, ingeniero de vuelo y apoyo técnico, que está siempre con nosotros acá, en lo que me tomo un café en esta taza tan hermosa. Valga la propaganda de mi equipo. Mi equipo español, ¿verdad? Tengo mi buen equipo del mismo color en Guatemala, así que no se las voy a hacer sufrida como los penales ante el Motagua, así que donde ya no la sufrimos, pero
esta va a ser un resumen. Vamos a tratar de tomar unos 20 minutos para hacerles el resumen de lo anterior y ya pasar a los 5 puntos finales y concluir el día de hoy. Les recuerdo a todos, nuestro canal de YouTube ya pasamos ya de 100 y fracción de seguidores. Hemos estado haciendo recuento y más o menos unas 15 conferencias ya están en el canal de YouTube. Entonces vamos a estar en las próximas semanas informando cómo ustedes pueden ganarse un souvenir de Royal Bureau. Estamos preparando una sorpresa para fin de año para los que nos siguen y quienes hayan visto alguna de nuestras conferencias para que puedan tener un recuerdo de nosotros. Y ustedes puedan aprovechar en diciembre también a tener una su semana de conferencias de todo tipo legal. Creo que les puede servir si ustedes conocen a estudiantes de Derecho que estén estudiando Derecho o que quieran sacar privados. Creo que les puede servir también esta información. Por favor, compartir en nuestras redes sociales, tanto lo de Facebook como lo de YouTube. También tenemos en Spotify ya los podcasts, ya tenemos varios podcasts ahí por si quieren escuchar, digamos, las conferencias. Algunas están, no todas, pues, pero sí hay una buena cantidad ya de conferencias. También hice una de ONGs, de la ley de ONGs, creo que sí está en Spotify. Entonces tenemos bastante contenido, no se lo pierdan. Sé que no estamos entrando en materia, pero es un buen recordatorio para ustedes. Utilicen este material, es gratuito. Tratamos la manera que todas las conferencias que salgan de Royal Bureau tengan un efecto positivo y no solo eso, sino que tengan profundidad y tengan alcance real, digamos, e información concreta, específica de las cosas. No me gustan las conferencias superficiales, siempre les he odiado y he tratado la manera que el canal y que Royal Bureau pues represente esa idea de dar contenido de calidad profundo y que realmente sea práctico para las personas. Entonces ahí está el anuncio. Te agradeceré, Maynor, la presentación. Ahí estamos. Muy bien, vamos a ir a los 10 errores de la ejecución. Vamos a ir pasando un poquito más rápido las diapositivas para hacer el repaso. Entendiendo que es una no lucrativa, ¿verdad? Vamos a ir viendo poco a poco ahí digamos, la información. Como les repito, les vamos a dar la información al final. Les vamos a indicar dónde pueden escribirnos para poderles dar la presentación. Si ustedes quieren hacer algún repaso, pues ahí tienen algún soporte. Me gustaría empezar con las no lucrativas. Repaso rápido, las no lucrativas son entidades que son, digamos, tienen una personalidad jurídica y son muy parecidas a las entidades mercantiles. De hecho, tienen una personalidad jurídica propia, igual que las entidades mercantiles. Tienen órganos internos, juntas directivas, asambleas, igual que las mercantiles. Tienen miembros, igual que las mercantiles. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia principal entre una entidad no lucrativa y una entidad mercantil? Y en realidad son dos. Primero es el fin que tienen, ¿verdad? El fin es un fin social, un fin humanitario, un fin de protección a miembros internos o de apoyo comunitario, apoyo a causas nobles, ¿verdad? Es un fin de alguna forma de generar procesos y ayudas a gente que lo necesita. Y eso ya creo que ya toda la manera, pues nosotros lo entendemos de esa forma. Ahora, ¿qué digamos, en el tema interno, en el tema de la estructura legal, a pesar de que son muy parecidas, hay una diferencia principal? Las entidades no lucrativas pueden tener ganancias. Las entidades pueden tener ganancias de millones. Me hacían una pregunta en una conferencia. ¿Cuánto puede tener de ganancias de máximo una no lucrativa? Yo le digo 50 millones de dólares. Me refiero a ganancia, pues, a un ejercicio donde hay un superávit, pues, donde hay una cantidad de dinero que queda de la gestión o donaciones o que no se ha ejecutado, queda una cantidad, digamos, de superávit, podríamos decirle, que tienen ya, que hay un dividendo, por decirlo así, hay una cantidad de dinero ahí. La diferencia con una mercantil es que las entidades no lucrativas tienen que reinvertirlo, no pueden distribuirlo dentro de los miembros, no lo pueden trasladar entre los miembros, que esa es la diferencia principal. Entonces, una entidad no lucrativa
pese a que tiene ganancias, tiene que reinvertir ese dinero en sus fines, objeto, fines y actividades. Aquí me voy a detener en un tema. Sé que a veces me detengo un poco, pero es importante que lo entendamos. Las entidades no lucrativas no tienen la posibilidad de hacer lo que quieran. No es que puedan, que porque son una entidad que se llame Ayudemos al País, ONG, y por mucho que tenga amplitud en ese estatuto, no significa que pueden hacer cualquier tipo de actividades. Tienen que tener una base legal, y ahí voy a la parte de las entidades no lucrativas. En las entidades mercantiles está el Código de Comercio como una ley supletoria a la escritura social de las entidades mercantiles. Normalmente es una sociedad anónima. En las entidades no lucrativas no hay una ley supletoria. No hay una ley que regule o que establezca procesos o fiscalizaciones o, digamos, o límites de miembros ni nada por el estilo. O sea, el ejercicio y la gestión de las entidades no lucrativas no está regulado por el Estado. Y por lo tanto, la única base legal de una entidad no lucrativa son los estatutos. Entonces, cuando ustedes le pregunten, eso es lo que me preguntan a cada rato, mire, Lick, ¿será legal que yo haga esto y que yo haga aquello, o que yo quiera hacer una asamblea así, o que yo quiera sacar a este miembro, etcétera, etcétera? La pregunta es, ¿qué dicen los estatutos? O en el caso de las fundaciones serían las bases constitutivas. De hecho, a las iglesias y a las fundaciones, a los estatutos les dicen bases constitutivas. En realidad es un término, casi lo mismo. Entonces, el estatuto es el que le da la legalidad, y por lo tanto, en ese objeto, fines y actividades se puede establecer qué pueden hacer ustedes, qué gestiones, qué acciones pueden hacer, qué actividades y cuáles no. Eso lo dice el estatuto, no es ningún adivino legal que les viene a decir si sí o si no. Es el mismo estatuto. Ahora bien, eso tenemos que entenderlo, porque si ejecutamos proyectos que no está dentro de nuestro giro del estatuto, ya empezamos con los problemas. Es que nosotros, más si son entidades extranjeras, ¿verdad?, que han cambiado sus estatutos en el país de origen, pero no los han cambiado acá. Acá se tienen que basar en los estatutos inscritos en el país. Entonces, si tienen un giro forestal, pues no podrían estar haciendo temas, digamos, de derechos humanos, por ejemplo, porque son giros distintos. Y ya les voy a explicar, pues, el tema de la responsabilidad de los miembros, y la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Entonces, ¿cuál es en el inciso C? Pues creo que la A y la B la hemos agotado con lo que hemos dicho. ¿Cómo se documentan los ingresos y el camino del dinero? Eso ya lo expliqué en la anterior. Muy fácilmente, pues yo tengo que probar de dónde viene el dinero y tengo que probar hacia dónde va el dinero. Si somos entidades, normalmente las entidades en Guatemala, la gran mayoría son entidades intermediarias, son entidades que reciben ya fondos del extranjero. Entonces, reciben los fondos en Guatemala y después trasladan los fondos a otra entidad para que ejecute, o traslada ya a los beneficiarios. Entonces, por ser intermediarios, yo tengo que probar de dónde viene el dinero y hacia dónde va el dinero. Cuando me refiero a probar, no es que usted me muestre el voucher o que usted me muestre, bueno, los contadores y los auditores, mire, ya está plenamente legalmente documentado la recepción del dinero. Aquí tengo el giro o aquí tengo la transferencia bancaria. Eso no es. Cuando me refiero a cómo probar el dinero, tiene que haber un documento, un convenio de cooperación, una carta de entendimiento, un memorándum de entendimiento en donde se justifique y se explique de dónde viene ese dinero. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que tener con la gente o la entidad que nos mande el dinero, tenemos que tener un convenio para documentar de dónde viene ese dinero. Y lo mismo pasa para dónde trasladamos el dinero. Si hay beneficiarios, ¿cuáles son estos? ¿Cómo recibieron? Hay que probarlo documental y legalmente esa salida del dinero. Entonces se prueba que entra y se prueba que sale. Ese es lo que yo le llamo la probatoria del camino del dinero. ¿Por qué es esta situación? Por el problema del lavado de dinero, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es la gente malintencionada. Hay gente bien intencionada y hay gente malintencionada, o gente que no es malintencionada, pero la entidad en la que está tiene una política malintencionada.
Y lo que ocurre es el problema, y se lo repito, siempre lo repito en las conferencias, en las capacitaciones, no es lo que yo digo, no es lo que yo hago, es lo que yo pruebo. ¿Qué debo de probar? Debo de probar las fases y las razones y las justificaciones y los documentos de forma legal. Entonces, el camino del dinero es probar legalmente de dónde viene y a dónde sale ese dinero. Eso es muy importante porque el tema de la IBE, el tema del lavado de dinero, contra el lavado de dinero y otros activos, y así como el reglamento y la ley contra el terrorismo, en estos cuerpos legales ya involucran a las entidades no lucrativas que reciben fondos del extranjero. Entonces, imagínense ustedes que les llega una fiscalización de la IBE porque están recibiendo fondos y no tienen ni un convenio de cooperación. Y resulta que la entidad que les manda dinero también tiene nexos con cierto cartel o tiene ciertas... Ahí empieza el problema. Aunque pueda ser que creamos o supongamos que estamos haciendo las cosas correctas, no tenemos cómo probarlo jurídicamente. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender. Entonces, la conformación técnica y legal de los órganos internos, pues aquí ya me voy a pasar a la siguiente, porque ya es un tema ya de estructura legal interna. Muy bien. Vamos a ver esto rapidito. ¿Qué es un proyecto y qué no es un proyecto? Un proyecto es un proceso, es una negociación, es una actividad, podríamos decir, es un mini contrato, una concesión definida que tiene fondos y que tiene un fin establecido. Simplemente eso podríamos decir que es un proyecto. Ahora bien, el proyecto puede ser un convenio de cooperación bien complejo con un montón de políticas y a largo plazo, o puede ser nada más la ejecución de cierto proyecto específico. Entonces, el proyecto puede encajar en muchas situaciones. ¿Cuándo se usan los proyectos? Pues normalmente cuando nosotros no vamos a ejecutar directamente con el dinero de la entidad, sino que necesitamos que alguien que sea especializado lo haga. En ese caso, se tiene que tener una regulación jurídica para determinar la entrega del dinero. Repito, la salida del dinero tiene que estar documentada, sería documentada por medio de este contrato, convenio de proyecto donde estoy trasladando los fondos, y este proyecto en su oportunidad pues tendrá que tener un producto. ¿Qué no es un proyecto? Miren, yo se los voy a decir, espero que nadie se me ofenda, si alguno lo ha asesorado por ahí, por favor no se me vaya a sentir mal, pero bueno, se trata de capacitación. Nos encanta disfrazar las cosas como proyecto. Esa es la realidad. Y me refiero con disfrazar, todo lo queremos hacer ver como proyecto y hay cosas que no son proyecto. O hay actividades que no son proyecto. Por ejemplo, una donación pura no es un proyecto. Es decir, si yo le traslado fondos a una entidad para apoyarlo, sí puede haber una donación remuneratoria o algún tipo de contrato donde se establezcan cierto objetivo de ese dinero, sí. Pero una donación es una donación. Entonces, si le ponemos el perfil del proyecto, el proyecto dentro de su naturaleza o del entendimiento que yo tengo como abogado, como asesor de qué es un proyecto, tiene que tener un producto definido. Si no tiene un producto definido y no es, digamos, y aquí viene el otro tema del proyecto, tiene que tener una fiscalización o una auditoría de ese producto. Yo estoy dando el dinero y yo quiero verificar que se está ejecutando bien y quiero verificar que le está llegando a la gente que tiene que llegar y tiene que tener un objetivo preciso. Eso es un proyecto. Cuando yo traslado fondos con el objetivo de apoyar ciertos grupos, pero no defino realmente y no voy a establecer una medida para verificar los resultados, prácticamente estoy haciendo una donación. Y a veces estas donaciones vienen por situaciones que no están validadas por la estructura legal o por los estatutos de la entidad. Hay que tener mucho cuidado con eso porque puede caer en la ilegalidad. Y puede caer en problemas tributarios, en problemas de lavado de dinero. Entonces, eso no es un proyecto. Cuando me refiero acá en el inciso B, por ejemplo, contratos bilaterales sinalagmáticos o el sinalagma,
Pues eso se refiere a que hay una contraprestación y hay prestaciones o contraprestaciones cruzadas entre las partes. Es decir, hay una parte entrega una cosa y la otra parte a cambio entrega otra. Por ejemplo, el ejemplo clásico es la compraventa, dinero por la cosa o por el inmueble o por el bien mueble, ¿verdad? O el arrendamiento. Yo pago una cantidad de dinero, una renta por un local. Esos son contratos bilaterales sinalagmáticos. Cuando hacemos un contrato totalmente de contraprestaciones, no es un proyecto. Porque entonces yo estoy dando una obligación civil o mercantil a cambio de lo que da la otra persona. Entonces hay que saber entender cuándo es un proyecto y cuándo es un proyecto. Los consorcios o los joint ventures o los acuerdos conjuntos que podemos hacer para algo en específico tampoco es un proyecto, porque iremos acompañándonos en una línea de, digamos, tanto de unidad en la actividad que se desarrolle, pero vamos a ir en el mismo nivel, jurídico. Entonces, tampoco sería. Vamos a la siguiente, licenciado, por favor. Bueno, empezamos con los errores. Son 5 los que tenemos que resumir. ¿Verdad? Que ese es el error 1, me imagino, es que no he visto si está cargando acá. Así, error número 1, clarificación del origen de los fondos. ¿Cuál es el primer problema de los proyectos de las entidades no lucrativas? ¿Cuál es el primer problema? Que no existe clarificación de dónde vienen los fondos. Entonces, ¿cuál debería ser ese caso? Cada vez que le manden dinero a usted, yo diría de $10,000 en adelante en el año, porque lo otro es muy difícil de detectar, pero se empiezan a recibir cantidades, 10,000, 20,000 dólares o otra moneda europea, perdón, tengo un poquito de alergia. Tal vez ahí gracias, es que el aire me está dando alergia. Entonces, les decía que la clarificación de los fondos depende del documento legal. Si ustedes reciben fondos anuales, debería haber un convenio anual o cada 2 años de convenio de cooperación. Eso lo que nos va a establecer es quién nos lo manda y por qué nos mandan el dinero. Es lo que le digo, la entrada del dinero, el camino del dinero se tiene que probar. Muchas entidades solo tienen comprobantes bancarios o comprobantes contables, pero no tienen comprobantes legales. Para eso necesitan tener un convenio de cooperación interinstitucional u otro documento donde respalde la recepción del dinero. ¿Qué se debería hacer? Aparte del convenio, debería hacerse una asamblea general extraordinaria para validar el convenio. Les voy a explicar por qué. Si a una entidad les manda a ustedes $1,000,000 anuales, como ofrenda, como donación, como cualquier tipo digamos, de fondos que están ustedes recibiendo, o van a ejecutar fondos ustedes. Si ustedes no tienen un ejercicio fiscal, que su ejercicio fiscal anda digamos, o el balance general no pasa de 200,000 al año, ¿no les parece muy sospechoso que ustedes reciban de repente $1,000,000? Es decir, si usted tiene la capacidad, pues vamos a poner un ejemplo tal vez de la vida diaria. Usted gana 10,000 quetzales al mes. Está generando, gasta los 10,000, ahorra un poquito, se mete algunas deudas, tiene una tarjetita de crédito, usted tiene ese dinero y de repente usted va a estar generando 80,000, 90,000 quetzales sin ninguna razón. Eso ya a la gente malintencionada le va a llamar la atención. Entonces, no tiene ningún sentido que una entidad que no esté manejando los suficientes fondos mensuales de repente tenga. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que por ser un acto extraordinario, por ser una ejecución de fondos o una recepción de fondos mucho mayor de lo normal, es lógico que se convoque una asamblea extraordinaria, asamblea general extraordinaria,
para validar la recepción de los fondos. ¿Por qué razón? Porque es una responsabilidad. Al recibir los fondos tenemos una responsabilidad con ese donante o con la contraparte. Entonces, imagínense que les hacen una fiscalización. No tienen libros de junta, no tienen libros de asamblea, no tienen libros de miembros, solo tienen un nombramiento de representante legal, no tienen convenio de cooperación, no tienen asamblea general extraordinaria, prácticamente ustedes son una entidad de papel. Y al ser una entidad de papel, ya el representante y otros miembros de junta directiva ya podrían tener una responsabilidad personal, tanto con el donante o la contraparte que dio el dinero, como con las entidades locales, porque no vamos a poder probar esa situación. Entonces, la clarificación del origen de los fondos, eso es vital. No se puede clarificar los fondos si no tenemos la estructura legal mínima. ¿Qué deberían tener ustedes? Mínimo, los 3 libros son 1, 2 y 3. Ahí sí, casi me cerró la manita de aquel señorón que estuvo aquí. El que tiene cierta edad ya me entenderá, ¿verdad? Pues hablando de estos 3, lo voy a poner así para que no digan que yo soy que iba a ese partido político. Entonces tenemos estas 3. Son 3 libros. Normalmente nosotros recomendamos inscribirlo en el registro de personas jurídicas, ¿verdad? Estos 3 libros tienen que estar, deben, considero que deberían estar inscritos ahí, y ahí se van a llevar las actas de acuerdo a los estatutos. Lo primero a tener es los libros. ¿Tienen actualizados los miembros? El libro de miembros asociados, el libro de fundadores y benefactores, el libro de miembros de la iglesia, cualquiera que sea la denominación de la entidad, ¿tienen actualizado su libro? ¿Lo tiene el secretario? ¿El secretario tiene el libro autorizado? Todo eso es la base legal. La base legal, digamos, para documentar en una no lucrativa son los libros. Por ello, la asamblea no tiene validez si no tenemos libro de miembros. Si no tiene un libro de miembros asociados, de fundadores de la cooperativa o de que ustedes quieran llamarle, y no lo tienen inscrito, ¿cómo van a hacer válida una asamblea? ¿Cómo van a reconocer que están recibiendo $1 millón de donaciones o para ejecutar fondos? Entonces, ahí empezamos con los problemas, ¿verdad? Entonces, la clarificación de los fondos significa que tienen que tener una estructura jurídica. Están haciendo sus asambleas ordinarias anuales, están haciendo 1 o 2 sesiones del consejo de administración o consejo directivo o junta directiva al año. Están documentando aquellos convenios y ratificando aquellos convenios que son de alto riesgo para los miembros de la junta directiva. Empecemos por ahí. Por eso es que la ejecución de los fondos estamos muy mal, porque ni siquiera tenemos el punto 1 bien definido, bien estructurado. Entonces, el segundo problema de la clarificación de los fondos es hacia dónde va. Y hacia dónde va me refiero los beneficiarios. Ya me han preguntado varias entidades y me dicen, miren, fíjese que tenemos un cuchubal, así le dicen, ¿no? Un grupo de personas que va a recibir fondos en tal lugar, pero da la consecuencia que 2 de ellos son menores de edad. Entonces, vamos a mandarlo, vamos a ser como un banco comunitario y ellos reciben. Lo primero que les digo yo es cómo vamos a probar legalmente que vamos a trasladar los fondos si me está recibiendo un menor de edad. O si me está recibiendo una entidad de hecho que no existe ni inscrita jurídicamente. Ahí empiezan los problemas. Porque queremos ejecutar los fondos, queremos beneficiarios, pero no los identificamos y no probamos la salida del dinero con documento. ¿Por qué razón? Porque aquel servidor público malintencionado, que yo sé que son poquitos, ¿verdad? Va a estar analizando, bueno, qué raro que esta entidad recibió $1 millón, no dijo nada, no tiene asamblea, no tiene libros, y de repente está trasladando los fondos, pero no se sabe a dónde van los fondos, y ya capté que 1 o 2 de esos bancos comunitarios van a trasladar dinero a los robacarros de allá de la aduana de no sé dónde, y ahí empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque el dinero se va a lugares que no tenemos idea que se dan, y ya nos involucran a nosotros y nos vuelven parte del grupo criminal, todo por no tener una estructura legal mínima. ¿Me explico? Y ese es el problema, ¿verdad? Chapuceamos, salimos del paso. Tengo la llanta mala, le pongo el parche, pero no lo arreglo.
ese es el pensamiento, lamentablemente, de muchas personas en este tipo de entidades. Entonces, este error número 1 debería tomarse muy en consideración por parte de ustedes. Bien, ya no me voy a ir al tema de la IBE, por favor, al siguiente para avanzar. Aquí ya me están haciendo buenas preguntas, ahí les voy a estar contestando algunas. Solo vamos a avanzar un poco más y les empiezo a contestar. Bueno, aquí no veo la parte, el error 2, pero vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien. Dice conceptualización. Vamos a ver. Falta de fundamento sólido del proyecto. Este es bien interesante. Cuando me refiero a falta digamos, de falta de fundamento sólido, me estoy refiriendo cuando, digamos, no se tiene claridad en qué se va a utilizar los fondos. No se tiene, ¿saben qué es lo que pasa? Yo les voy a decir así de una forma muy personal. Yo siento que a veces los analistas de los proyectos creen que la gente es tonta o cree que la gente no analiza o se creen muy inteligentes. No sé qué les pasará, pero cuando yo miro los desarrollos de los proyectos no tienen pies ni cabeza o tal vez son demasiado listos como para uno, como para entenderlo. Y hay un grave error, y se los voy a decir en las entidades, sobre todo medianas y grandes. Todos los documentos, los soportes, digamos, las bases de la licitación o contratación, los manuales operativos, digamos, los anexos, todo lo que esté desarrollado, el contrato, los convenios, deben ser redactados con el objetivo que un juez pueda entenderlo. Porque al final de cuentas, un documento, un contrato civil, que podría ser un convenio de cooperación interinstitucional, o una carta de entendimiento, cualquiera de estos que a mi modo de ver son negocios jurídicos o contratos civiles, y nadie entiende de lo que están diciendo, y ponen un montón de siglas, sí, que el FDC va al DC y que el JC, y de alguna forma la gente cree que eso es ser super IQ. A la puchis, y fíjese que eso me ha pasado bastante. Me genera mucha frustración a veces ver que las entidades creen ser más listas que todos porque están llenos de incisos extraños, de terminología inentendible, y es todo lo contrario. Ya estamos cometiendo un grave error de trasladar fondos o recibir fondos y no entender ni de qué trata todo eso. Y eso ocurre frecuentemente. Normalmente son los analistas, que no estoy en contra de todos ellos, por supuesto. Pero ellos no entienden que no se trata de hacer un convenio solo perdón la chapinada, pero yo soy muy chapín. No solo se trata entre vos y yo nos entendemos. No es así. Tiene que ir redactado, analizado todo para que un juez de instancia civil o un juez de otra naturaleza pueda entender el documento. Entonces, cuando hablamos de error de la conceptualización, por ejemplo, que aquí hay aquí establezco algunos elementos, no se determina, el producto es muy generalizado. Mire que vamos a hacer un proyecto de no sé quién apoyando no sé quién y finalmente todos van a recibir eso. Ahí ya me suena más a una donación maquillada. Cuando yo digo sí que vamos a hacer, que nos apoyamos, que tú y yo vamos a trabajar, que sí, pero no se ve nada en concreto, ya suena a una donación maquillada. Que sea malo la donación, no, perfectamente. Pero si la donación está fuera de los estatutos o fuera de de nuestro marco jurídico, la parte jurídica, habría que ver a dónde van esos fondos y por qué. Entonces, la poca determinación del producto, para mí, eso ya es un error, sobre todo la conceptualización del proyecto. Dice no establecer si la obligación es por prestación de productos o servicios. A veces ni lo dicen. Yo he visto convenios y productos y no se sabe si van a entregar manuales,
si van a entregar diplomas por una capacitación específica, si va a haber una acreditación académica, si va a haber o si va a existir algún tipo de libro, digamos, de desarrollo posterior, algo que me genera a mí, bueno, esto lo van a monitorear, lo van a verificar, ¿verdad? La falta de validación legal por los órganos legales, esto es un tema que me voy a detener un poquito. Dice falta de validación legal por órganos legales por parte de la entidad ejecutora. Miren, si ustedes están recibiendo fondos o bueno, ahí sí que en este caso reciben fondos como ejecutores, ¿ya tienen ustedes su libro de asamblea, libro de junta y libro de miembros? ¿Tienen su asamblea ordinaria todos los años? ¿Tienen sus 2 o 3 sesiones de junta directiva o consejo directivo? Esa es la primera pregunta que les haría. ¿Hicieron asamblea extraordinaria para ratificar la recepción de esa cantidad de fondos? ¿Quién es el responsable? ¿Hay director ejecutivo? ¿No hay director ejecutivo? ¿Cómo se va a desarrollar ese proyecto? ¿Quién va a ser el monitor de ese proyecto? ¿Van a formar un petit comité para monitorear? ¿Dónde está todo eso? Y ahí caemos otra vez a las ejecuciones de papel. Te mando el wire, te mando la transferencia, yo le recibo la transferencia, le ejecuto, te mando un montón de líneas y cuadros diciendo que ya ejecuté. Eso no nos ayuda para demostrar legalmente las cosas. Entonces, eso yo creo que es un error. Otro tema es la teoría de medición del riesgo, ¿verdad? Que eso también es un tema digamos, de principios generales de este tema. ¿Cómo se mide el riesgo? Hay 2 tipos de riesgo, ¿verdad? Bueno, en realidad hay varios, pues, pero tal vez hablamos después en una conferencia sobre el nivel de riesgos. Eso sería bien interesante poderlo digamos, estructurar para que ustedes le vean. Pero en relación con los proyectos, ¿cómo se puede medir el riesgo? Muy sencillo. ¿A quién le doy el dinero? ¿Sí? ¿Y cuánto dinero doy anticipado? Esos son los mayores riesgos. Primero, ¿a quién le doy el dinero? Bueno, vamos a ejecutar un proyecto para elaborar 5 casas, por ejemplo. Entonces me licitan y todo, conozco varias entidades que están desarrollando esas actividades, lo están, digamos, y todos me presentan una propuesta para poder, aquí sería un contrato de obra prácticamente para poder ejecutar los fondos. Y en el contrato de obra, pues así haríamos toda la estructuración jurídica que es necesario para poder desarrollar el contrato. Entonces, decidimos que vamos a hacer las 5 casas y que el monto para la construcción es de 1 millón para el total, ¿verdad? Me van a perdonar, pero tengo un poquito de alergia. Entonces, cuando se desarrolla este proyecto, y bueno, antes de desarrollar el proyecto, pero se hace la adjudicación, resulta que lo recibe una SA con un miembro de 18 años, con otro de 19 años, con uno de 22 años, con un capital autorizado, tal vez no autorizado, pero un capital suscrito y pagado de 5,000 quetzales. Usted me va a decir, yo le voy a dar 1 millón de quetzales a una entidad que se constituyó hace 6 meses y que tiene 5,000 quetzales de capital suscrito y pagado. No sé si me voy a entender. No tiene ningún sentido. Entonces, mire, quiero que me haga un contrato para protegernos de que ellos no nos vayan a estafar. Y ahí sí que, perdón, a veces yo soy un poquito franco y un poquito directo con los clientes y yo les diría, la pregunta es, ¿y por qué les dieron el dinero a ellos? Eso es como que usted tenga a su hijo o al primo o podemos decirle sobrino y le diga, mira papito, has venido ganando 2,000 quetzales ayudando a vender perfumes en una perfumería famosa de Zona 10, que es muy buena, por cierto. Bueno, a mí no me gusta dar comerciales, pero digamos el nombre Fetiche. Espero que no se me ofendan, pero es para mí la mejor perfumería. Y ahí trabaja el patojo, la patoja, medio tiempo. Y le dan 2,000 quetzales, no sé cuánto le darán, ¿verdad? Y de repente, usted le va a decir, bueno, aquí tenés 200,000 quetzales para tu empresa. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo? El ejecutor. Le van a dar a una entidad ese proyecto. ¿Cuántos convenios se han ejecutado? ¿Tienen libros? ¿Tienen los 3 libros legales? ¿Tienen asambleas? Los miembros, ahí empezamos con los problemas.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Los niveles de riesgo es quién ejecuta. Ningún documento legal, ni el mejor asesor del universo, va a poder cambiar el hecho de que ustedes están asignándole a alguien que no tiene la capacidad de ejecución o que no tiene demostrado legalmente la capacidad de ejecución. Y después vienen con uno, es que el licenciado se equivocó o no nos dieron la asesoría, pero ¿por qué le dan dinero a quien no puede ejecutar? Ese es el punto. Entonces, no es un tema de... Wow, muchísimas gracias. Mi amigo y director de vuelo, miren cómo se comportan conmigo. Gracias, gracias, Maynor. Pues bien, entonces ahí tenemos el primer problema. El segundo nivel de riesgo es cuánto anticipo. ¿Cuánto dinero doy anticipado? Recuérdense, como es un convenio, tengo que ver productos. Si yo voy a hacer un anticipo para una obra, por ejemplo, voy a construir una escuela, vale 2 millones de quetzales, y al constructor, este constructor que sí está calificado, sí tiene accionistas bien identificados, digamos, tiene sus asambleas extraordinarias de accionistas bien elaborado, tiene títulos de acciones, o sea, es una entidad formal, certera, pero yo le estoy dando el 50% y no tengo nada construido, el riesgo es altísimo, porque le estoy dando dinero y no tengo nada a cambio. Ahora, si a esa constructora yo le doy el 10% de 100 para que empiece a construir, mi riesgo es bajo. Entonces, esto es puro sentido común. No es, digamos, algo muy difícil de entender. Empecemos con la conceptualización adecuada de los proyectos. ¿Qué es lo que ustedes quieren recibir? ¿Quién es la entidad ejecutante? ¿Vale la pena esa entidad ejecutante? No son los abogados, no son los asesores los que los van a librar. Es el análisis de la situación y de los temas. Siguiente, por favor, mi estimado. Digamos por el 3. Yo creo que igual voy a hacer la parte 3 porque nunca que avanzo, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de terminar el día de hoy. Bueno, la falta de fundamento estatutario es muy sencillo. Están haciendo ustedes recibiendo fondos. Recibiendo fondos, no estoy diciendo ejecutando. ¿Están recibiendo fondos de acuerdo a lo que permiten los estatutos? La primera pregunta. ¿Ya vieron los estatutos? ¿Tienen ustedes la capacidad de ejecutar esos fondos? Y segundo, a la entidad que le están trasladando los fondos, ¿tiene esa capacidad de hacerlo? ¿Tiene los estatutos de la entidad ejecutora? ¿Puede hacer ese tipo de gestiones? Y ahí es donde empezamos con los problemas. Porque mire, es que ellos son mis amigos, ellos sí tienen, pero la entidad se llama los amigos forestales de los barrancos, ONG. Y ustedes lo están poniendo a construir aulas, pues, ¿me explico? No tiene sentido y no tiene base legal por muy mis amigos que sean. Ahora, ¿tienen asamblea estos amigos del barranco? ¿No hacen o no hacen asambleas? ¿Tienen los libros? Entonces, ahí empezamos con los problemas. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes? Verifiquen sus estatutos y si están haciendo otro giro de actividades, deben actualizarlos. Les voy a poner un ejemplo. Ejemplo digamos, de riesgo penal. Para poner más alegre la cosa, quedan los 61 personas que nos acompañan, 62. Gracias a todos por estar con nosotros acá. Vamos a poner un riesgo penal. Ustedes son una asociación de apoyo comunitario. Pongámosle así. Tal vez no asociación, una ONG, porque las asociaciones ya no dejan inscribirlas. No lo dejan, pues, porque ya hablaremos de eso en alguna oportunidad. Pero una ONG. Pero de repente se les ocurre hacer un jardín de niños para apoyar a una colonia y hacen un daycare, lo inscriben y todo lo demás. ¿Qué pasa si se asfixia un niño? ¿Qué pasa si a 20 niños les da una infección intestinal por algo que ingirieron? ¿O hay algún veneno ahí que les hace falta? Lo primero que va a ver un fiscal es la responsabilidad del propietario. Y si es una asociación que no tiene nada que ver, yo me iría directamente con los miembros de junta directiva porque están haciendo actividades, están desarrollando o ejecutando proyectos que no son
los establecidos en sus estatutos. Entonces, el problema es, si yo me pongo a hacer actividades, gestiones o proyectos fuera de mi base estatutaria, prácticamente estoy diciendo que si pasa algo malo es responsabilidad mía porque no tengo la facultad para poderlo hacer. Revise los estatutos. También revise los estatutos de las entidades que van a ejecutar. Siguiente, por favor. Hay bastantes preguntas, pues ahí les vamos a estar contestando. Cuando terminemos el 5, contesto algunas preguntas, así vamos a la segunda parte. Vamos a ver aquí algunas preguntas para lo que aparece. Bienvenidos, aquí ya había Tabita, la había saludado. Daniel Martín, bienvenido. Emilia, bienvenida. Marco Vinicio, excelente. Evelyn Elizabeth Ovalle, gracias por su comunicación. Rocío Salazar, muy buen día. Gracias por la confirmación del sonido. César, se escucha bien, gracias. Julio García Salas, buenos días, igualmente. Vamos a ver alguna pregunta. A ver. Dice Efraín, ¿y qué pasa con los representantes legales de esas empresas? Bueno, aquí tenemos que tener cuidado con la terminología, ¿verdad? Una no lucrativa no es una empresa. Una empresa es un bien mueble y es un establecimiento mercantil que se inscribe para generar ganancias. La empresa no es una persona jurídica. Lo que es persona jurídica es una sociedad anónima, una sociedad colectiva, comandita por acciones, todas esas figuras mercantiles. Entonces no le podíamos llamar empresa. ¿Qué pasa con los representantes? Miren, los representantes, digamos, de las entidades, cometen un grave error, porque son los firmantes y son los que se comprometen formalmente en los documentos. Un representante, un presidente, una presidenta inteligente, presidenta no, disculpen, una presidente, ¿sí? Ya me estoy recordando de una señora que sale en el Facebook diciendo no se dice presidenta ni estudianta. Bueno, no sé si han visto esa, pero bueno, ya me corregí aquí. Igual se está grabando, así que ya metí la pata. Bien, pues una presidente de junta directiva o de consejo directivo de una fundación está formalmente ligando a entidades con su firma, pero una persona inteligente lo que va a pedir es respaldo de lo que firmó. Para eso está la junta directiva y el consejo directivo y para eso está la asamblea, para que la junta o el consejo acuerpen al firmante, para que el riesgo de la firma se distribuya entre todos los que están atrás de él. Y si hacemos una asamblea, la asamblea en su totalidad está acuerpando al presidente, es decir, todos somos responsables de esa decisión. Pero ¿qué es lo que pasa en Guatemala? Se me marean los muchachos que son presidentes de junta o las mujeres que son presidentes de junta o de consejo y se creen, se creen que todos les hacen los mandados. No se les puede hablar, hábleme con mi secretaria. Bueno, a veces me dan también a mí esos arranques de, no sé cómo, de grandeza que no tiene uno, ¿verdad? Lamentablemente no, pero a veces uno anda así como que, ay no, si me quiere hablar, haga este procedimiento. Ya no se les puede hablar, ya no se les puede decir nada, porque son el presidente. Grave error. ¿Por qué? Porque al no ser codependiente de sus órganos internos, está asumiendo exclusivamente la responsabilidad penal y civil. Por eso son tan importantes los libros, por eso son tan importantes las juntas, las asambleas, para distribuir el riesgo de las decisiones delicadas. Ustedes son una ONG, digamos, que apoyan a los niños, digamos, van a darles alimentos a los niños. Pero de repente viene una donación de 5 millones, el riesgo es muy alto porque ustedes no tienen ni están acostumbrados a manejar ese volumen. ¿Y qué pasa si se roban el dinero o qué pasa que lo entregan mal? El presidente asume esa responsabilidad casi en forma inmediata. Entonces necesita distribuir y que lo acuerpen y que le digan, sí, aquí te estamos apoyando. Esa distribución del riesgo es por medio de los órganos competentes. Para eso es que existe eso. No, yo no tengo que convocar a una junta porque yo tengo la capacidad legal. Bueno, quédate vos con la responsabilidad. Entonces, después, como decimos, no vengas a chillar al notario o al abogado que te están presentando una querella o una denuncia
porque no quisiste ser acuerpado por el órgano correspondiente. No creo, para empezar, creo que ha de haber, les agradeceré si hay presidentes de consejo de juntas escuchando esto, les agradeceré que se reporten, los felicito porque la mayoría no creen necesario esto. ¿Verdad? Entonces, esa es la primera pregunta. Voy a hacer una segunda, después avanzo, porque si no, no me va a dar tiempo. ¿Cómo puedo detectar que los fondos son legales si solamente soy intermediaria? Haciendo una investigación. ¿Quién es el donante? ¿De dónde vienen los fondos? ¿Lleva muchos años ese donante? ¿Dónde queda ubicado ese donante? Si usted me dice, mire, fíjese que hay una entidad buenísima. Quiere trasladar $10 millones a Guatemala. Yo le diría, aquí está su abogado, señora presidente. Le diría lo primero. Pero bueno, no sé si. Bueno, igual no le voy a cobrar en esos euros, pero aunque sea una asesoría le podemos dar. Pero bueno, después del chiste, sarcasmo, vienen esos 10 millones. ¿Y de dónde queda la entidad? Fíjese que queda en Pakistán. ¿No? Eso, mire, tenemos ese sentido común. Mire, es como que me den a un carro, un jaguar, mire, un jaguar. Ganga, 30,000 quetzales. ¿Quién da un jaguar? Bueno, hay algunos que sí, pues, pero me refiero a un jaguar de los nuevos. Hay algo ahí detrás, hay un gato encerrado. Simplemente tengamos el sentido común. ¿Dónde es la entidad que recibe? Bueno, digamos que es una entidad de Estados Unidos, regulada, una entidad, eso ya nos dice bien. ¿Para qué son los fondos y a dónde van los fondos? ¿Quiénes son los miembros de la junta directiva? ¿A quién más trasladan fondos? ¿Para qué son los fondos? Y lo voy a decir abiertamente. Hay entidades que están tratando la manera de ingresar en Guatemala para apoyar el aborto. Eso es ilegal en el país. Eso genera responsabilidad civil o penal. Si usted está recibiendo fondos de eso y le está enmascarando, disfrazando con un proyecto, cuando realmente es una donación pura, ahí hay responsabilidad en toda la cadena de ese dinero, porque eso no es permitido por la Constitución y por las leyes de Guatemala. No se vale, no se puede. Ahí hay riesgo. Y puede ser que la entidad sí sea muy sonada, tenga mucho tiempo, pero por el objeto, para empezar, todo con negocio jurídico, contrato tiene que tener un objeto lícito de la negociación. Y ahí ya tendríamos una nulidad absoluta en el negocio jurídico si llegara a ocurrir. Igual, pues hay que hacer otras investigaciones financieras. Yo creo que un auditor y un contador también le puede orientar de cómo percatarse de que los fondos sean lícitos, y un asesor legal, sobre todo si está en Guatemala, pues para que haga una investigación, un due diligence para verificar que sea una entidad adecuada y correcta, ¿verdad? Vamos al punto 4 rápidamente. Dice, o era el 5 que nos tocaba, yo creo que era el 4. Yo creo que sí, estábamos bien en el 4. Vamos a ver una pregunta para mientras, sí, damos un poquito de interacción. Rafael Reyes, ¿los libros de una ONG, miembros, beneficiarios, son autorizados? Miren, los libros de las entidades no lucrativas, ONG, pues es una etiqueta que le dan a las no lucrativas, ¿verdad? Es como le digan el nombre Kleenex. A todos les dicen Kleenex, pero cada una es su marca, ¿no? ONG es decirle a todas, pero realmente son entidades no lucrativas. Deben de tener los 3 libros, pues los miembros, asamblea y junta o consejo. Mi recomendación es que los inscriban en el registro de personas jurídicas, que le dicen Repeju, está en la 5ª Avenida y 11 Calle, zona 1. No sé si es 11, yo creo que es 11 Calle y 5ª Avenida, zona 1. Ahí se pueden inscribir los libros. No es una obligación legal. No hay ley que me obligue a inscribirlos. Se los puedo asegurar que no hay ley. Pero brillantemente a los señores del registro, pues como dijeron, como eso en el registro mercantil, que sí tiene ley, el registro mercantil sí tiene el código de comercio, ahí se inscriben los libros. Ah, no, entonces nosotros tenemos por analogía aplicar lo mismo y obligan a tener los libros. Eso es muy distinto a que legalmente tengamos la obligación, ¿verdad? Entonces, este registro, pues, sí inscribe los libros, pero no es que jurídicamente sea obligación. ¿Recomendamos hacerlo? Sí, porque de alguna forma, pues, le da transparencia al ejercicio,
presentamos un libro, nos ponen un sello, nos habilitan ahí el libro, pues sí, de alguna forma, pues yo creo que es una forma digamos, de declarar que estamos en la legalidad, ¿no? Entonces, ahí se inscriben los libros de las entidades no lucrativas. Sea fundación, sea la que sea, ahí se inscribe. Entonces, ese sería un proceso que tendrían que hacer o pues consultarnos a nosotros cómo hacerlo. En ese proceso habrá que hacer una asamblea para actualizar miembros. O sea, ustedes no pueden pedir los libros, pero no pueden inscribir a los miembros si el abuelito y el bisabuelito ya se murió y solo quedan 5 miembros de los 100 que habían antes. Hay que hacer una asamblea para regularizar los miembros. Eso ya es tema, digamos, de otra conferencia, pero sí hay que hacer un proceso de regularización o autorregulación de miembros previo a actualizar el libro de asociados para que se establezcan quienes realmente están ocupando cargos y tomando decisiones. En relación con las representaciones, el error de las representaciones normalmente, miren, es muy sencillo. Ninguna representación es ilimitada. Nunca. Es que mire, ¿por qué no puedo firmar si ya le mandé el nombramiento, está vigente? Pues no me importa que esté vigente. No me importa que sea el nombramiento. ¿Dónde está en los estatutos o en una asamblea la facultad para firmarlo? Ustedes son una entidad no lucrativa. Manejan 200,000 quetzales al año. Y ahorita van a recibir $2 millones para ejecutar. Ustedes me van a decir que ese representante legal, solo porque inscribió su nombramiento, ya puede darle viaje. Yo pienso que no. Eso para mí es un acto de mucho riesgo. Entonces, creo que las representaciones, sobre todo mandos medios, cometen muchos errores. A veces aceptan hasta cartas poderes. Me han dicho, mire, fíjese que le mando, yo me fui de viaje. Ahí le dejé una carta poder a mi secretaria para que firme. Y lo clásico que me dicen algunos, ¿verdad? Ahorita me voy a vengar porque soy el director de Royal Bureau y es nuestro canal, entonces puedo decir lo que yo quiera. O no, no sé si decirlo. La gente me dice, qué raro que nunca me han pedido eso. Mire, llevo 30 años ejecutando y nunca me han pedido todo eso. ¿Usted está estudiando o qué? Y realmente, ¿qué es lo que pasa? Nadie revisa esto. Nadie les dice que está incorrecto. Nadie les dice que no tiene facultades su entidad en el estatuto para ejecutar ese tipo de convenios. Entonces, esa es su representación, por muy inscrita que esté, no se le puede aceptar. Mejor asesórense bien con alguien que sí controle, antes de decir que uno no le atina. Bueno, no es perfecto uno, pues, pero me refiero a que no me vengan con que, ¡ala, qué raro que solo usted me lo esté pidiendo! Mi abogado nunca me lo pidió, pues no sé dónde estudió su abogado, pero ese tipo de situaciones se dan muchísimo. Las representaciones tienen muchos errores. Muchos de los convenios o ejecución de proyectos deberían tener el respaldo de una asamblea. Sobre todo si voy a dar más de 500,000 quetzales o una cantidad alta, yo le pediría a mi cliente, mire, dígale a esa ONG que haga una asamblea para que valide al representante legal. Dicho, ya se me fue el tiempo bastante. Pero voy a terminar el día de hoy, no se preocupe. Entonces, las representaciones de las partes generan bastantes problemas. Hay que ver las facultades que tienen en los estatutos los representantes. Hay que ver cuáles son los fines y actividades de esa entidad ejecutora. Hay que ver si el volumen o la cantidad de dinero realmente va a hacerle frente y tener la capacidad de ejecutarla, y habría que pedirles una asamblea extraordinaria. Vamos al quinto, por favor. Aquí empezamos ya a avanzar. Creo que eso es un buen resumen por si no vieron la conferencia anterior. Inexistencia de análisis estratégico del ejecutor. Yo creo que esto sí es un poquito de lo que habíamos hablado. Primero, no se trata de quién ejecuta, se trata de quién debe ejecutar. Uno de los errores es que desconoce los fines y actividades de la entidad ejecutora. Mire, fíjese que la ONG Los Pinos ahorita va a contratar a maestras de inglés y se van a encargar de todo eso. Bueno, ya vieron el estatuto si esta entidad puede generar ese tipo de actividades y todavía le ponen donación al documento.
no se los van a validar, fiscalmente hablando, porque no tienen ninguna relación una cosa con la otra. Revísenlo, ¿verdad? Lo que yo he hecho, ya me han pedido que hagamos un diagnóstico o revisión de entidades ejecutantes o ejecutoras. Lo primero que yo reviso es si tienen los 3 libros que aparece ahí, inexistencia de los libros y utilización de libros de asamblea de junta. Lo primero que nos digan es que nos manden los libros y ver cuánto tiempo llevan desarrollando eso. Ese es mi primer filtro para yo decirles, no, sí pueden pasar los fondos ahí. ¿Cómo le voy a pasar fondos a una entidad que no tiene ni un libro de su órgano de administración? O sea, es como darle, mire, yo te voy a dar una beca para que saques un doctorado, pues ni siquiera has sido licenciado. ¿Me explico? No tiene sentido. Y ahí empiezan las suspicacias de los malintencionados. Algo raro hay usted. Bueno, eso tal vez ve mucho Facebook, ¿verdad? Aquellas de... Hay un montón ahí de que es para paliar a quien pongan ahí y solo es para paliar gente, ¿verdad? Sin conocimiento de causa. Así hay un montón. Qué raro que está recibiendo fondos cuando aquella vivía tan mal usted. Vivía ahí en la esquina, nadie le hacía caso y todo. Mire, ahora es presidente de... ¿Y qué pasó? Y ni libros tienen. Ya estaba inventándome qué chisme. Es lo básico. ¿Tienen libros el ejecutor? Si no tienen, no le podríamos dar ni un quinto, para empezar. O sea, no hay análisis estratégico de a quién le damos el dinero. Me encanta, el nepotismo interno. Ya me ha pasado en varias entidades. Mire, fíjese que no quieren devolver los fondos. Y resulta que la mamá es la presidente. El esposo es el vicepresidente. El primo es el tesorero. La directora ejecutiva es la hija. La nieta es la que recibe el salario. Eso ya no pinta bien. ¿Ya verificaron ustedes quiénes son los miembros de la Junta? ¿Ya el secretario extendió una certificación de los miembros si hay conflicto de intereses en la Junta y en la Asamblea? A mí me ha pasado. Entonces, no hay calificación. Mire, no existe la calificación del ejecutor. Pero se llenan la boca que hacemos un listado, hacemos un programa y que el programa será ejecutado con los objetivos y un montón de casacas. Pero que lo diga, ¿verdad? Tal vez como abogado no le debería ser. Pero es puro cuento, porque no estamos poniendo la atención hacia quién va a recibir los fondos. Ese es el asunto. Ya les hablé yo de la teoría del riesgo, que es quién es la entidad que ejecuta y cuánto estoy dando de anticipado. Mire, tendremos riesgo aquí, pero si los cuates no tienen ni 100,000 quetzales al año, los miembros son de 18 años, ¿qué cree usted? Bueno, como abogado con el cliente es más suavecito, ¿verdad? Mire, qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué cree usted? No tiene sentido. Hay que calificar. Ahora, si ustedes son los ejecutores que no tienen nada de eso, ya es momento que lo empiecen a hacer. ¿Quieren ayudar? ¿Quieren ejecutar proyectos? Ordénense. Hagan las cosas como debe ser. No se vuelvan una entidad de papel en donde el presidente se cree la primadona de Milán, Italia, que no se le puede hablar si no es por medio de carta membretada con firma legalizada por medio de la secretaria y la subsecretaria. Eso no les va a ayudar. Esa actitud prepotente no ayuda, sobre todo cuando tenemos que dar resultados y tenemos que dar producto de lo que estamos haciendo. Siguiente, mi estimado. Vamos a leer un par de preguntas en lo que carga. Dice, Efraín, ¿qué pasa con los comités? ¿Cómo funcionan y cuál es su estatus legal? No sé a qué comités usted se refiere, Efraín. Si usted me puede ampliar, se lo agradeceré. Pero comités, no sé, no me suena. No existe una persona jurídica que se llame comité. Lo que sí hay son estas figuras extrañas de la Constitución, de los COCODE, ¿verdad? Y de los apoyos comunitarios. Ese es un campo un poquito difícil más de entender desde el punto de vista de la naturaleza jurídica y la personalidad jurídica de ese tipo de entidades. Pero comité como tal,
Mire, yo puedo hacer un comité de Cuchubal, un comité vamos a hacer equipos de papi fútbol. Puedo hacer comités, pero no tienen peso legal ni personalidad jurídica propia. Eso es lo que le podría decir con su pregunta. Dice, caso extremo, la ONG lleva años sin representante. Bueno, vaya si no es caso extremo. La ONG lleva años sin representante legal por fallecimiento. Wow. Para que me confirme el link, los socios fundadores tendrían que asumir las responsabilidades, pero no sé cómo le están haciendo, ¿verdad? Porque como aspecto formal, el representante legal es lo primero. Formal, pues internamente todos tienen responsabilidad. Siguen ejecutando fondos, todos los miembros de junta tienen responsabilidad y los miembros de asamblea están pagando salarios, tienen responsabilidad. O sea, todo esto conlleva una serie de problemas. No sé por qué no han convocado a su asamblea y nombrado un nuevo representante, pues es lo básico. Dice, y pueden, Patricia Arévalo, pueden habilitar en SAT y serán válidos los libros. Dice, no, los libros de las... Efraín dice que es comité de víctimas de familiares, etc. Pues no sé, Efraín, los comités no tienen una personalidad jurídica, no se pueden inscribir en ningún lado. Creo que comité puede ser algo que ustedes consideren que es una entidad, pero realmente no creo que lo sea. Mejor asesórense y vean si mejor constituyen una ONG para poder gestionar este tipo de fondos. Dice, no está cargando el 6, voy a seguir con las preguntas. En un contrato autorizado por un notario, Julio Roberto García Montenegro, insisto, no sé si es mi amigo Roberto García, pero o son homónimos. En un contrato autorizado por un notario y en el mismo no se pone la asamblea que respalda al representante, ¿tiene alguna responsabilidad el notario? No creo. Yo creo que el notario no es el notario solo da fe del negocio jurídico, ¿verdad? Yo creo que el menor culpable es el notario. El culpable es el analista y el representante legal de la entidad que entrega el dinero. Ellos son los que no hicieron el análisis correcto y lo entregaron a una entidad que no tiene respaldo y que no tiene estructura formal legal. Entonces ahí está el error, pero el notario creo que es el menos responsable. Patricia Arévalo, en las escrituras constitutivas se estipula la base legal. Correcto. Estatutos, hay que revisarlo. Mire, toda persona jurídica se basa en sus estatutos, pero sobre todo las no lucrativas. Fundación, iglesia evangélica, asociación civil, ONG, cualquiera de estas se basan en los estatutos. Bueno, sigo sin ver el 6. Sí, pero está cruzado. Vamos a leerlo aquí con... Quítame ese, por favor, esas... Dice, error 6, establecimiento programático técnico sin análisis legal. Ah, ya lo tengo acá, gracias. El 6º error, establecimiento programático técnico sin análisis legal. Acá ya es un tema de fondo, es un tema digamos, del planteamiento del proyecto. Y acá el problema es la terminología confusa o el análisis incorrecto desde el punto de vista legal. O sea, no necesariamente porque a mí me parezca fantástico, me parezca muy imaginativo, necesariamente legalmente tiene un sentido, ¿sí? En este caso, los términos de referencia y los anexos que se están adjuntando no se entienden. O sea, hay un establecimiento técnico que no pasa por el abogado y cuando le llega a uno, dice uno, wow, los cuates no sé qué van a hacer. No tengo ni la menor idea a dónde va y dónde viene. Eso proviene normalmente de gente que no tiene conocimiento legal. ¿Y cuál es el problema? Que al hacer inentendible o enredado o de poco conocimiento general, lo único que están haciendo es que no se puede ejecutar un incumplimiento. Entonces, normalmente, y yo creo que aquí tienen que entender algo,
el asesor legal no solamente para firmar los finiquitos de la gente que ustedes despiden o legalizar firmas. Es que yo tengo mi notario y él me legaliza las firmas, sí, pero no está revisando nada y no es culpa de él. Si en los procesos, sobre todo en alto riesgo, 200,000, 400,000, 500,000 quetzales para arriba, no involucran al asesor, este tipo de desfases o lapsus les van a estar pasando. Y no es culpa, es que el asesor nunca nos ayudó, pero si nunca le preguntan y si nunca le trasladan información. Y miren, una de las cosas que más frustra al asesor es que creen que uno es adivino. Creen que uno es es que el asesor debió haberme dicho, pero si ni me preguntaron. Es que porque es asesor, sí, pero entonces ¿por qué el otro es administrador y no me manda las cosas? O sea, ¿me explico? Hay muchísima... ¿Se cortó? Vamos a renovar. No sé, yo creo que todavía está la gente. Confirme, por favor, si están todos todavía conectados. Ya lo estaba regalando mucho. Sí, conectados. Muy bien, gracias, excelente. Lo que se nos fue digamos, la diapositiva, pero ahorita lo vamos a colocar. Bueno, finalmente lo que quiero decir con el conocimiento técnico es quién, gracias, ya está ahí, dónde y cuáles son los objetivos del convenio y a quién van a beneficiar. ¿Cuáles son los productos específicos, medibles? Los productos intangibles. Mire, es que les vamos a dar una capacitación. ¿Qué van a lograr las personas? ¿Qué seguimiento se le dará a esos beneficiarios? Entonces, todo esto es error en la ejecución de proyectos. Y pasa bastante, más de lo que ustedes creen. Resguardo de la Constitución y leyes nacionales. Con esto vamos a pasar a la siguiente, por favor. Tengan mucho cuidado. Tenemos una legislación en Guatemala que debe respetarse. No podemos estar en ilegalidad ni apoyar grupos ilegales que no tienen amparo por la normativa jurídica en Guatemala. No estén haciendo eso porque va a generar responsabilidad para todos los miembros de junta directiva. Revisen la juridicidad. Está el tener dinero para apuestas, para ciertas cosas incorrectas. Por muy buenos fines que tengan, ¿hacia qué va? ¿Cuál es el objetivo? Temas prohibidos por la ley como el aborto, por ejemplo. Tengan cuidado, hay que revisarlo. Vamos a ver el 7. Aquí tenemos a puro operativo. Si se dan cuenta del 5 para acá, pues ya son temas mucho más de operación y de ejecución. ¿Qué hacemos con las fianzas, pagarés y garantías? Lo primero que tenemos que ver es establecer la gestión del riesgo. Primero, ¿quién es el ejecutante? Si son ustedes o ustedes se lo van a trasladar a alguien más. Y segundo, ¿cuál es el anticipo? Esa nos va a medir el nivel de riesgo. Normalmente, los contratos de obra, por ejemplo, de construcción, llevan fianzas y pagarés o garantías. Pero pueden haber otros convenios en donde sí se requiera una fianza o una garantía para evitar que no nos vayan a devolver o que no ejecuten. Esas fianzas a veces son de cumplimiento, a veces son de anticipo, a veces son de... Ay, se me va el tercer tema de la fianza. De cumplimiento, de anticipo, ya no me acuerdo de la tercera, si me recuerdo les digo. En los pagarés, que se como títulos de crédito, y las garantías dependerá del nivel de riesgo. Ahí viene el análisis del ejecutante y de la entidad ejecutora. Si ustedes van a contratar o los están contratando, normalmente le van a pedir una garantía que ustedes van a tener que presentar. Eso será a criterio del asesor o del analista que esté viendo la ejecución de proyectos. Una fianza, y considero que no es necesariamente algo que nos vaya a dar un respaldo certero. Ni una fianza ni un pagaré necesariamente es un documento. Puede colaborar en ejercer presión en el ejecutor, puede colaborar en tener un documento que sea un título ejecutivo y que cobremos en forma directa, pero no nos garantiza nada. Recuérdense que toda deuda civil depende del patrimonio del deudor. Si una entidad, por eso les digo, ¿quién es la entidad que va a ejecutar las casas? Y tiene 200,000 quetzales, arrienda una oficinita pequeña,
tiene 2 empleados. ¿Qué pasa si pierden el dinero? ¿Ustedes creen que nos van a devolver 500,000 quetzales porque ejecutaron mal? Por muy fianza, por muy pagaré, por muy garantía que se establezca. Bueno, la fianza tal vez nos puede ayudar un poquito porque hay una entidad fianzadora ahí. Tal vez ahí sí podríamos, pero digamos en otros casos, si no, y para empezar, una fianzadora no le daría aval a una entidad que acaba de constituirse y que no tiene unos estados financieros lógicos. Entonces, si se dan cuenta, no es lo legal. O sea, el soporte, ya a nivel de ejecución o de cumplimiento me refiero. Ya lo legal no es la clave, es a quién le estoy dando y por qué se lo estoy dando. Eso es lo que tenemos que revisar y ahí es donde nadie hace el análisis. Hay uno para analizar, digamos, las bases, hay otros para contratar, pero ninguno hace el análisis de quién se lo está dando. Es como que si todos estuvieran un listado de ciegos pasándose un expediente y resulta que nadie se dio cuenta que el ejecutor no tenía la capacidad de pago. Y después dicen, ah, no, el asesor se equivocó, ¿por qué firmamos? ¿Qué culpa tiene el notario, verdad? Estoy defendiendo a mi gremio, por favor. Bueno, justificación y utilización de fianzas. Dependerá del caso concreto y dependerá del patrimonio o de la garantía que dé el ejecutor. En algunos casos sí debería pedirse garantía. Me refiero hipotecaria, fiduciaria o prendaria para poder entregar esos fondos a ejecución y tendría que hacerse un título ejecutivo y sí tiene que ser asesorado ese tema. Ampliaciones y modificaciones y adendum. Fíjese que también he tenido ese tipo de problemas. Que hay entidades a las que les piden una serie de requisitos, les piden fianza, les piden pagaré, firman, los controlan muy bien, pero después les dan anexos y adendum posteriores, pero ya no les piden nada después. Entonces, hay un problema porque a pesar de que sí cumplieron con la primera etapa y sí hubo documentos como para garantizar el cumplimiento, después ya no les piden nada más. Entonces empezamos como que el riesgo a elevarse, porque igual estamos dando dinero, igual pueden tener problemas financieros, igual no nos devuelven nada. Entonces, hay que tener cuidado con las modificaciones y los adendum para determinar el nivel de riesgo y si tenemos que volver a requerir garantías adecuadas. En la fiscalización de avances e informes técnicos, yo les soy honesto, esto es como que la parte más oscura de la ejecución de proyectos. O sea, el abogado ve, si es que lo ve, y si es que tienen asesor, ve como que el génesis del asunto, ve como que la actividad que se está desarrollando, como que analiza los aspectos pros y contras, pero después ya no se entera hasta 2, 3 años después de que incumplieron. Creo que la información y avance técnico debe existir una persona que pueda estar dando retroalimentación al director o a la junta directiva. Juntas directivas, presidentes, secretarios y tesoreros de juntas y de consejos. Yo les recomiendo que tengan un petit comité para que verifiquen el avance de los proyectos y la adjudicación de proyectos. No puede ser que la junta directiva no se entere de qué están ejecutando y por qué. Eso debería ser revisado. ¿Quién tendría la responsabilidad civil o penal en caso que algo pase ahí? Para mí es el tesorero, el presidente y el director ejecutivo o el contador son los que tienen mayor responsabilidad. Porque no puede ser que no sepan, pues. Me explico. Esta parte de los informes técnicos, alguien tendría que estar retroalimentando a la junta. O contraten un asesor, pues o alguien que mida riesgos o que haga análisis, digamos, de proyectos y de ejecución para que vean cómo van desarrollándose los eventos. Vamos a poner la siguiente. Voy a leer un par de preguntas más en lo que está... Me había quedado con algunas ahí. Dice comité de víctimas, ya lo platiqué, que no, esos comités no sé a qué se referirá. Me pueden escribir a mi correo electrónico, ya se los vamos a poner de nuevo posteriormente. Dice, si hay alguna otra acá. Factible que me atiendan, que me extienda, me imagino, una constancia por recibir la orientación o capacitación. De ser posible, a nombre de Daniel. No, eso no lo podemos hacer ahorita, Daniel.
son de ejecución y si quieren una constancia, sí les mandaría un cuestionario para ver si realmente captaron la información. Son de ejecución de obra determinada, podría ser las fianzas. Gabriel Medano, son de ejecución. Sí, lo que pasa es que las fianzas normalmente son por contratos de obra en ejecución de ciertas cosas, pero también hay otros convenios de cooperación que deberían tener este tipo de garantías. No solamente la construcción o de obra, sino que hay otro tipo que deberían tener garantías a criterio del asesor legal, ¿verdad? Y sobre todo por la capacidad de pago del ejecutor. Tal vez no tienen capacidad de pago, hay que subir las garantías. En las ONG, las asociaciones, la remuneración o salario de los creadores, ¿de dónde surge? En las ONG, asociaciones, la remuneración o salario para los creadores, ¿de dónde surge? Miren, surge de la necesidad de vivir. Muchos miembros viven de esto, pues lamentablemente es la realidad. Lamentablemente o afortunadamente, pues no sé qué cada caso, pero tal vez algunos miembros tienen un salario asignado. ¿Eso sería calificado en una calificación o en un proceso de revisión? Yo pienso que sí debería ser calificado porque hay conflicto de intereses, porque es trabajador, es juez y parte. No sería lo indicado. Creo que un miembro de asamblea, un miembro de junta o consejo directivo no debería generar ningún tipo de beneficio, ¿verdad? Pero algunas entidades sí lo hacen. Aquí el problema es el tema fiscal, que hay una distribución de alguna forma de las ganancias, hay una distribución de los ingresos. Eso sí ya me tendrían que preguntar para explicarles más a detalle. ¿De dónde surge? Creo que las mismas entidades lo promueven, ¿verdad? ¿Qué es lo adecuado? Pues considero que no, pero en algunos casos habría que platicarlos. Bien, dice, corresponde el error 8, creo que nos brincamos uno ahí. Gracias, Sandra. ¿Alguna pregunta más? Dice, remuneración, salario, sobre ejecución. Yo creo que ahí estamos. Vamos al 8 entonces, protección de derechos de autor, marcas y logos. Bueno, en este tema es un tema de protección, sobre todo digamos, de la fama o de la marca o de la transparencia. En materia mercantil, una marca siempre va a defender un producto y va a defender una calidad y va a defender, digamos, lo diferente y lo mejor que es en el mercado ese producto. En las no lucrativas, normalmente una marca va a defender, digamos, su nivel de pulcritud y su nivel de transparencia. O sea, no es una marca, ay, me estoy vendiendo como la ONG tal, no. Pero decir, no, esta ONG o esta fundación o esta asociación es una entidad sólida y que representa confianza. O sea, la marca en el caso de las no lucrativas es, digamos, de ser una entidad fiable, sólida, ¿verdad? Entonces, hay problemas con estos temas que a veces no se regulan en los proyectos. Normalmente, o debería ser, por ejemplo, si la entidad donante ya tiene una fama como entidad sólida y de protección de sus derechos y ya lleva una serie de, digamos, de proyectos exitosos y están conocidos a nivel social de una fundación, por ejemplo, que ya tiene una trayectoria sólida. Lo primero que tenemos que hacer es definir el tema de la marca y el uso de logos para evitar que un ejecutor vaya a arruinar nuestra imagen de solidez. O sea, aquí la marca funciona a la inversa. Aquí es evitar que me ensucien, ¿no? Que me hagan daño en mi imagen. Y eso tiene que regularse en los proyectos y a veces no se regulan. Esos derechos de autor, por ejemplo, si hay cierto contenido que ya está a nombre de una entidad, hay que establecer en una cláusula por qué vamos a trasladar los derechos de autor y qué alcanza y qué no alcanza esa cesión de derechos. ¿Se puede o no utilizar la imagen corporativa de ambas? Todo eso debe regularse y muchas veces ni se regula. De hecho, la cláusula de confidencialidad es muy importante porque puede ser que mucha gente que salga de la entidad ejecutante
o de la entidad que está ejecutando los fondos, sale de la entidad y va a filtrar esos secretos a donde vaya. Entonces, hay que tener cuidado de que la cláusula de confidencialidad proteja tanto la imagen, la solidez de la entidad que está dando el dinero, pero también que evite que la gente que conoció esto vaya a divulgarlo y que se hagan responsables de esa situación. También tenemos otros tipos de temas acá, por ejemplo, lo que se usan ahora, las aplicaciones móviles y este tipo de desarrollos informáticos también tienen una protección de propiedad intelectual. Hay que saber en qué momento trasladamos esa información o no. No es cuestión de, yo te paso esto y solo tenés una imagen compartida. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, vamos al 9, por favor. Vamos a ir terminando. Se me fue un poquito el tiempo, pero creo que aclaramos algunos puntos de la conferencia anterior. Dice carencia de elementos para ejecutar. Ahí me faltó la R. O no sale, no sé, pero ahí nos faltó eso. Dice falta de exoneración de responsabilidad laboral. Yo creo que esto se refiere a algunas exoneraciones de responsabilidad que hay que pedir en este tipo de convenios, que normalmente se ponen, algunas veces sí, algunas veces no. Lo primero que tenemos que entender es que al trasladarle la ejecución a alguien más, a otra entidad, tenemos que exonerarnos de la responsabilidad laboral, civil y penal. ¿Por qué? Porque el ejecutor actúa de forma independiente. No hay una relación de dependencia entre ambos y por lo tanto no puedo ser responsable ni por los finiquitos, ni por la indemnización, ni por de los personeros de la entidad ejecutora. Eso hay que establecerlo ahí. Si son actividades de mucha movilización, que requiere infraestructura, que requiere andamios, que requiere transporte pesado, todo eso hay que hacer una exoneración penal porque eso está fuera de la responsabilidad del donante. Entonces hay que establecer eso. La carencia de elementos también a veces pasa en la contratación de seguros. No, muy pocas veces se contratan seguros para ciertos proyectos. Debería existir algún tipo de seguro en casos de riesgo. Por ejemplo, ahorita que atención de clínicas por COVID, por decirles algo, es una situación que va a haber muchísimo riesgo de contagio. Debería existir en el proyecto establecido un seguro de riesgos o gastos médicos específico para esa ejecución, debido a que puede haber fallecimientos y daños severos de las personas y sabemos que eso puede ocurrir. Entonces, existe la posibilidad de establecer en el documento, en el convenio de ejecución, pues establecer los seguros que sean necesarios como para poder proteger también de la responsabilidad penal y civil. No todos los convenios tienen la naturaleza de título ejecutivo, ¿verdad? Entonces hay que consultar con el asesor si ustedes van a necesitar un título ejecutivo en caso de incumplimiento de la entidad. Y también añadiría ahí las garantías, pues si es garantía hipotecaria, garantía prendaria o fiduciaria, habría que establecerlo. Como repito, no solo los contratos de obra son susceptibles de ese tipo de garantías, sobre todo si hay un nivel de riesgo mayor. La indeterminación del producto o servicio a entregar es uno de los errores muy comunes, porque usted revisa 10 veces ese convenio y nunca entiende cuál es el producto que va a recibir la entidad. Y ahí ya empiezan a surgir esas dudas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta ejecución? Tanta cosa, tanta palabra y no se entiende cuál es el producto. Hay que tener cuidado con esas redacciones. Hay que ver qué pretende el analista o el donante que exige que se haga cierto convenio y para empezar debe entenderlo el analista. Es que así lo dijeron desde no sé dónde. Pues pregúntele a no sé dónde qué quieren hacer. En pocas palabras y entendible. Yo creo que por ahí está fallando un poquito el análisis de muchas entidades. Indeterminación del producto, ya lo dije, daños y perjuicios por incumplimiento. Esto es importante en el sentido de si no tenemos un documento adecuado, difícilmente vamos a establecer daños y perjuicios por incumplimiento. Si no tenemos claro los productos, muy difícilmente va a haber daños y perjuicios. Si no establecemos la entidad para qué va a ejecutar, qué va a presentar, cuáles son las garantías, difícilmente vamos a tener la posibilidad de hacer daños y perjuicios. ¿En qué caso habría daños y perjuicios? Nunca nos lo dicen a los abogados, uno tiene que estar de adivino. Bueno, aquí, si es que lo hace el asesor, pues porque hay asesores que no lo hacen. Vamos al error 10, por favor, y terminamos con las preguntas.
Bueno, vamos a los errores 10. La vía judicial y el ámbito legal territorial es bien importante que lo entendamos. Primero, el error consiste en que no se entiende o no se mide el riesgo que hay en una donación en el factor de cuál es la ley que les va a aplicar territorialmente. Eso se llama el ámbito territorial de validez de la norma jurídica. En pocas palabras, ¿qué ley me aplica? Entonces, miren, yo he visto muchas entidades de Colombia, de Perú, de Chile, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Cada quien tiene un convenio de acuerdo a su legislación y nos lo mandan a nosotros. Dependiendo de la situación del riesgo, en algunos casos va a convenir que la ley sea la del país de origen. Por ejemplo, Estados Unidos. Al ver ese tipo de convenios es mejor dejar que se sujete el convenio al ámbito digamos, legal, territorial de otro país, de Estados Unidos o Canadá. Pero en la gran mayoría, como son ejecutados en Guatemala, uno de los graves errores es poner un ámbito legal que no es el guatemalteco. Porque ahí prácticamente estamos nosotros quitándole toda validez o ejecutabilidad, si cabe el término, al convenio por incumplimiento. Entonces hay que ver el ámbito legal. Sobre todo cuando hay 2 o 3 partes en todo esto, en los convenios internacionales, donde hay diferentes intereses en el convenio, son tripartitos o hay más partes en los convenios, y a veces ponen otra legislación, pero tiene que haber una donación de por medio. Yo me opongo que vaya a la legislación internacional y que se aplique la de Guatemala. Aquí hay un detallito clave, que va al factor de riesgo que les he dicho. Repito, el factor de riesgo es la entidad quien ejecuta y el monto que anticipo, ¿verdad? Eso ya se los he dicho varias veces. Yo añadiría una tercera. ¿Tiene sede? Otra vez me salió la manita aquella, pero siempre sin querer hoy. De verdad que sin querer, porque el señor general. Bueno, en esta tercera es importante, ¿tiene sede la entidad que va a ejecutar en Guatemala? ¿Tiene representante legal inscrito? Y fíjense que a veces se sorprende uno, porque viene una entidad de Perú, o de Ecuador, o de El Salvador, va a ejecutar fondos y ni siquiera tiene representante legal en Guatemala. Paso por el analista, paso por ¿cómo se llama? Por el comité de adjudicación, pasó por todo el mundo, y cuando digo, miren, disculpe, ¿cómo vamos a hacer un contrato con algo si ni siquiera tiene representante en Guatemala? Y eso es muy importante. Si alguien va a ejecutar en Guatemala, tiene que tener una sede formal. Y a eso vamos con el ámbito territorial. Si tiene sede formal en Guatemala, pongamos como ley la ley del contrato o la ley del documento, la República de Guatemala. Hay que tener cuidado con el ámbito territorial. Segundo tema, pues cobro de multas contractuales e intereses casi no se da, porque normalmente es una especie colaborativa, pues no existe pues un préstamo o un mutuo o una situación que entrañe una obligación financiera. Entonces no tenemos necesariamente pues esa obligación de dar digamos de tener multas, pero en algunos casos sí se podría establecer multas por retraso o algún tipo de intereses. Ojo, si hay intereses en este tipo de documentos, pregúntele con su contador público o auditor de confianza para ver si no genera un impuesto específico que después sea un omiso. Pregunten, sobre todo si hay intereses, es un ingreso distinto a una donación. Consúltelo. La conciliación y cláusula arbitral. Normalmente no soy del criterio de establecer cláusulas arbitrales por el costo que representa un procedimiento arbitral. En algunos casos es mejor tener una cláusula arbitral, una cláusula compromisoria, si no estoy mal, así se le denomina. Entonces se establece que solo podrá ser conocido el tema por un arbitraje, sobre todo si es de mucho dinero y si es muy técnico. Entonces si es de dinero y es técnico, para mí un arbitraje podría ser una solución. ¿Por qué? Porque un juez común no va a entender a cabalidad, digamos, cómo es la complejidad de la ejecución o del incumplimiento del contrato. Entonces ahí es mejor tener
una cláusula arbitral, pero sería casos excepcionales. La conciliación casi la he visto, la mayoría de convenios, si se va a dar un mes de conciliación entre las partes, está bien, no veo que sea problema, ¿verdad? Como le repito, no depende del documento, depende de la confianza y a quién realmente le dio ese dinero, a la calificación del ejecutor y a la calificación de su estructura legal interna. Eso me va a dar pie si realmente es responsable para hacer todo lo demás, ¿verdad? Esto solo es una añadidura formal del documento. Las direcciones de notificaciones muchas veces se les pasa por alto en el convenio. Ponen la dirección que tenían, que les mandan una patente, que en este caso no sería, pues sería una entidad mercantil, pero les mandan una dirección o les mandan una RTU, y resulta que nunca se dieron cuenta que ya ni están ahí. Pasan los 2 años, incumplen, le notifican, ah, no, aquí ya no está de hace 2 años la entidad. Revisen. Los lugares de recibir notificaciones es bien importante validarlas y verificarlas y que les manden un documento real, actual, para saber dónde se les van a citar. Preferiblemente no debe ser una colonia. ¿Por qué? Las colonias tienen garitas. Te va a una colonia, no lo dejan entrar, porque no tiene el código de la casa y ahí se quedan 3 años entrampados los juicios porque nadie puede notificar porque nunca lo dejan entrar en la garita. Que sea una oficina formal, un edificio formal, una dirección que sea exactamente determinable y práctica para señalar notificaciones. Máxime si le estamos anticipando una cantidad de dinero y no tenemos la plena confianza que lo vaya a ejecutar convenientemente. Entonces, no pongamos la dirección. No quiero hablar de colonias, pero hay unas colonias que no dejan entrar ni siquiera taxis, pues ya con eso le digo todo. Bueno, demandas y ejecuciones. Aquí tendríamos que ver el incumplimiento, si es civil o si es un incumplimiento de mala fe como un tema penal. Retención, apropiación indebida o una estafa, ¿verdad? Eso tendría que determinarse. Como les digo, no tendríamos que estar llegando a esta situación si hacemos un buen análisis y el asesor les apoya en la parte estratégica colaborativa que esto requiere. Ahora, ¿cuándo es civil y cuándo es penal? Dependería pues del incumplimiento y dependería de los documentos que nos mandaron. Yo he sabido de entidades que mandan hasta asambleas falsas. Con eso les digo todo. Ahí tendríamos que ver. ¿A dónde se trasladó el dinero? ¿Quién ejecutó? Hay empresas que tienen, me recuerdo de una empresa que tenía una empresa de serigrafía. No estoy diciendo ni el ejecutante ni el ejecutor, así que no me van a alegar. Entonces, esta empresa de serigrafía se comprometió a hacer productos promocionales y cambió 3 veces de lugar y no contestaba el representante, ya le habían adelantado el dinero, iba a estarle investigando hasta que se logró dar con el papá del individuo. Se le llamó, se ubicó el papá y se le dijo, mire, hay un incumplimiento de esta persona. A los 2 días ya estaba dando la cara a Junior, ¿verdad? Pero ¿qué necesidad tenía usted? Es la falta de análisis y de adjudicación del comité, ¿verdad? Conviene hacer una demanda, ya deberíamos el caso concreto, ¿verdad? Hay unas veces que no, otras veces que sí. La ley aplicable, que es la parte final, es la República de Guatemala en algunas ocasiones, no siempre. Hay algunos casos en donde sí se debe sujetar a otra legislación. Terminamos con un par de preguntas por la hora. Yo creo que estamos ahí. Vamos a poner también nuestros datos, por favor, para que la vean las personas. Y vamos a ver la última. Dice Nancy de León. Los estatutos de una asociación establecen hacer una asamblea anual, como casi que todas, ¿no? Para tomarse decisiones. Por motivo de la pandemia es imposible hacer asambleas con 500 miembros. Definitivamente no es recomendable. ¿Qué se hace en estos casos para solventar la situación? Pues aquí tendría que hacerse un análisis legal, Nancy. Habría que ver qué entidad es y habría que ver los estatutos. Para ver si la asamblea puede resolver por esta única vez y de forma emergente por salud pública, hacer una vivencial por una vía electrónica. Pero no es solo decisión de la Junta, tendríamos que ver si lo pueden hacer y si están de acuerdo, sobre todo con 500 miembros, sí tendríamos que verlo ya más a detalle para que no nos estén impugnando la asamblea los opositores, ¿verdad? Sobre todo los que se ponen en la Junta Directiva, que siempre hay, no nos estén ponchando ahí la asamblea que corresponde. Gracias por sus comentarios, Omar. Igual Sandra Mirón, gracias por sus comentarios. Dice, ¿cuál es la diferencia
entre las responsabilidades y actividades entre una ONG, asociación y fundación. Bueno, eso es un tema teórico que sale de nuestro tema. Tengo un documento que son las diferencias de las entidades no lucrativas que realicé hace algún tiempo como un análisis estudio. Pues yo les puedo mandar ese documento si ustedes lo solicitan. Para pedir la información, ahorita les vamos a dar los datos, pero podría yo mandarles ese archivo por si ustedes quieren conocer un poquito más allá. Dice Julio Roberto García, para hacer un contrato con una entidad extranjera, es indispensable que exista una sucursal legalmente establecida en Guatemala. Así también debería existir un representante legal debidamente inscrito en Guatemala. Depende. Porque si la entidad extranjera va a hacer una actividad aislada, pues no considero que sea necesario inscribir una sucursal, que es un calvario. Si hubiera una sucursal de una entidad en Guatemala, requiere mucha asesoría, requiere mucho análisis y requiere mucha experiencia, porque cuesta bastante y tarda muchos meses en hacerse. Entonces, habría que ver. Si la entidad extranjera, si usted es de la entidad extranjera o es miembro de la entidad extranjera, lo mínimo que deberían tener es un mandato general con representación en Guatemala. Si ustedes necesitan más información, me pueden escribir. Pero ese sería lo mínimo que podría tener una entidad extranjera para ya trasladar ciertos fondos en Guatemala. Si no, ni me animaría. Porque no tenemos ni siquiera representación local. Pues ahí estaríamos mal. La segunda parte de su pregunta dice, ¿y si en dado caso no hubiera sucursal, ni mucho menos representante, ese contrato no podía ser ejecutable? Pues depende del donante. Pero si dice una entidad internacional, yo siempre pongo el ejemplo de la Fundación Tesla, que no sé si existe. Pues dice que sí, pero yo no sabía. Bueno, la Fundación Tesla viene de Guatemala y quiere hacer un proyectito, le quiere poner madera a los tableros de sus carros y lo va a contratar a Guatemala, entonces va a empezar con 5 carros. Yo creo que con eso no va a ser una sucursal la Fundación Tesla en Guatemala, ni va a nombrar un representante. Pero viene la Fundación Tesla y va a contratar a 5 ONGs que son artesanos de madera para colocar la madera en los vehículos. Y va a traer $3 millones para hacer, digamos, los andamiajes, va a desarrollar, o va a hacer, digamos, en conjunto los hangares o las fábricas para desarrollarlo. Obviamente, ahí se requerirá una representación formal de la Fundación Tesla en Guatemala. Entonces, dependerá del nivel de riesgo el documento. Hay otro tema muy importante, el tema de la ley contra el lavado. Si ustedes van a hacer transferencias o van a hacer transacciones importantes por medio de la Fundación Tesla, que ya les dije, es un ejemplo, definitivamente tendríamos que formalizarla en Guatemala para que el mandatario general, que es el que representa en Guatemala, no tenga una responsabilidad. Entonces, sí dependerá del nivel de riesgo y el volumen de dinero que vaya a traer esa representación. ¿Verdad? Como les repito, lo mínimo sería un mandatario general inscrito en Guatemala. Tendríamos que hacer un proceso de traslado del mandato con pases de ley o apostilla, que es lo que se acostumbra ahora, y inscribirlo en el registro. Pero eso ya tendría que ser un tema ya de una asesoría particular. Dice Gabriel Medrano, disculpe, ¿podría aclarar entonces de qué país debe aplicarse la normativa? Depende. Depende qué le conviene y depende quién es el ejecutor. ¿Sí? Ese sería un caso muy particular. Gracias, Rocío Salazar, por sus comentarios. Inet Batres, ¿por qué Repejo ya no inscribe otras organizaciones que sean ONG? Por criterios. Sobre todo las asociaciones civiles ya no las inscriben. Por temas, porque ellos dicen, pues eso es por el Código Civil, ellos interpretan que las asociaciones civiles solo deben crearse para ayudar a un grupo interno, a los objetivos y, digamos, fines internos de un grupo en particular. De alguna forma tienen razón porque lo dice el Código Civil. Entonces, cuando la asociación dice vamos a apoyar al prójimo, vamos a hacer escuelas, la rechazan porque dicen que no pueden realizar ese tipo de actividades y para eso está la ONG. Por eso es que la ONG es la más popular ahora, que es la que más se hace. ¿Por qué? Porque la fundación es un trámite bien complicado y bien extenso y bien costoso. Entonces, si no puede el Mercedes-Benz, que es la fundación, pues se agarran un su Toyota y un su Yaris o un su Honda, que es la ONG, ¿no? Para darles una idea.
A ver qué otra tenemos acá. Rocío Salazar. Este tema está muy relacionado a los retos de la globalización. Pues espero que sí, y depende en qué globalización estemos hablando. Conferencia, Nancy de León. La conferencia estará disponible para volver a verla. Sí, la vamos a subir en YouTube, tanto la 1 como la 2. Síganos en Facebook, es la forma en que ustedes se van a enterar cuando subamos el link de cuando recibimos ese documento. Dice, estaré pendiente del cuestionario para obtener. Ah, se me gusta, Daniel Martín, quiere su acreditación de la conferencia. Bueno, vamos a elaborar un pequeño cuestionario. Escríbanos, lo primero que tiene que hacer Martín es escribirnos a los correos. Regresemos a los correos, por favor, Maynor. Para que usted dice, yo soy Daniel y quiero pasar el examen. Bueno, ahí le mando, me lo manda, ya con mucho gusto le damos una acreditación de lo recibido. Porque me gusta su insistencia y me gusta su interés, entonces creo que es válido podérsela extender a usted o a la persona que quiera pasar el examen. Si no lo pasa, definitivamente no, porque queremos ser muy serios con las constancias que extendemos acá, ¿verdad? No las damos como dulcitos porque creemos que esto debe ser algo formal y algo serio. Vamos a ver, ya, Daniel. Dalila, licenciado, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Como auditor, asesoro a una entidad no lucrativa y debe cumplir con todo lo indicado por usted. Bueno, muchas gracias. Allá habrán otros temas que vamos a compartir ahí con auditores y contadores. Ruth Lemos, muchas gracias por sus comentarios. Sandra Patricia Mirón, bendiciones también para usted. A las órdenes. Gracias, Zoila. Gabriel, ¿podríamos otras personas también el examen? Escríbanos, me escriben a Hey Turriaga, Central Law o a Publicaciones y yo les mando el cuestionario que me deben de llenar y yo con mucho gusto les extiendo una constancia. El que pide, recibe, dice la escritura. Te están pidiendo, pueden recibir. Lilian Azurdia, buena tarde. El documento que nos puede compartir está relacionado con la diferencia entre las responsabilidades y actividades. Es un documento teórico de las diferencias de las entidades no lucrativas en Guatemala. Ustedes nos escriben cuáles serían los documentos, no los mandamos de oficio. Tienen que escribirnos a Hey Turriaga Central Law, que lo está en pantalla, o publicaciones@Royal Bureau. Nos piden la presentación, les mandamos la presentación. Nos piden la presentación, más el documento de las diferencias, les mandamos eso. No nos piden nada, no les mandamos. El que pide, recibe, y el que solicita, recibe. Entonces, este sería el mecanismo y con mucho gusto se los mandamos por correo electrónico. Cualquier duda, comentario técnico o que tengan dudas con las representaciones o dudas de la ejecución de convenios, por favor me pueden escribir directamente a heyturriaga@central-law. Les agradecemos su presencia. Es un buen grupo de personas que siempre nos siguen. Les agradecemos mucho sus comentarios. ¿Qué les pedimos siempre? Compartan. Denle like y compartan nuestras publicaciones. Nos ayudan muchísimo. Se hace un gran esfuerzo para tener este contenido. Toma tiempo, toma análisis, muchos años para poder saber todo esto. Entonces la gente lo puede saber. Estudiantes de Derecho lo pueden ver. Síganos. Ahí está YouTube. Ustedes pueden en YouTube tener el canal. Ya tenemos ya más de 100 seguidores ahí en el canal. 110 y vienen las conferencias. Nos faltan 3 o 4 que subir. Prácticamente vamos a dar entre 15 o 20 conferencias en este año y parte del año pasado. Totalmente gratis. Si se quiere dar una encerrona legal de los temas de actualidad, pueden ver nuestro canal y ahí poderse empapar de esas informaciones va a ser útil para ustedes y también nos ayuda a que otra gente conozca nuestro contenido. Estamos muy contentos de ser un canal pionero en Guatemala en tema de leyes. No hay otra oficina legal que esté desarrollando contenido al público como lo hace Royal Bureau. Estamos muy agradecidos con Dios porque Él nos da la sabiduría, el entendimiento, la bondad y la misericordia vienen de Él, no viene de nosotros. Así que le damos la gloria y honra a Dios, ¿verdad? Y que lo que hagamos sea agradable para Él y para ustedes. Y asimismo les invitamos a que estén pendientes de la siguiente. Muy probablemente tenemos el seminario o la conferencia de temas legales que deben de considerar los colegios privados en la reapertura de clases. Vamos a hablar de algunos reglamentos que se van a necesitar ahí. Por si ustedes conocen a gente que está trabajando con colegios, vamos a hablar de un reglamento de daños y perjuicios o para evitar daños y perjuicios por el tema del COVID o de contagio. Es parte de lo que vamos a estar desarrollando.
Y lo que les queremos decir, compartan. Es la mejor forma en que nos apoyan, que apoyan este canal. Citación. Pues les mandamos un abrazo a todos. Gracias por su tiempo y valoramos las palabras de ánimo y todo lo que nos dicen en el chat. Así que los bendecimos y gracias por este día y por estar con nosotros. Feliz tarde. Un abrazo a todos. Agradecemos su asistencia a Royal Bureau. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.